Il va me prendre par les épaules. Il m'embrassera. Il m'embrassera et je serai perdue. Toi, c'était mon premier amour. Hiroshima. Une œuvre admirable, pure, hors de toute comparaison. Paris Presse. On est subjugué, fasciné, bouleversé. Le Parisien libéré. Le plus déchirant, le plus inoubliable hymne à l'amour qu'il m'ait été donné de voir. Combat. Un film qui exprime les angoisses et les espoirs de notre époque, l'humanité. Marguerite Duras nous donne le premier témoignage cinématographique d'une femme de notre époque sur l'amour. Figaro littéraire. Alain Resnais s'affirme le plus grand cinéaste français depuis Renoir. Témoignage chrétien. Bueno, ahora mismo estamos preparando la quinta edición, es cierto que llevamos ya 4 años y medio, porque en el 2010 hicimos una presentación como oficial en diciembre, como una previa del festival, y lo primero que habría que destacar es que la evolución ha sido muy positiva, en el sentido que cada año ha ido creciendo, se ha ido afianzando en el número de películas que programa, número de espacios, número de secciones. Cada año va renovando también y mejorando e innovando los contenidos y actividades paralelas. Y el primer resumen es positivo, es decir, que el festival ha ido creciendo a pesar que nació en una época de crisis, conscientes que era una época de crisis a nivel económico, pero precisamente por eso ha sido positivo, porque nació en una época de crisis y éramos conscientes. Entonces lo único que ha hecho es buscar recursos, sinergias y colaboradores para ir mejorando. El festival ha pasado de proyectar 45 largometrajes, ahora estamos en 70 y pico largometrajes. Este año hay novedades como unas jornadas profesionales para productores, para directores, después tenemos un campus de la crítica, es decir, que hay muchas novedades. Tenemos un premio por primera vez, un
el premio Talents, con una dotación de 6.000 euros para el director o directora ganadora de ese premio, y la verdad es que contentos, y sobre todo hay algo que estamos muy contentos, que es el prestigio que ha logrado el festival en 5 ediciones. Está a la altura de otros festivales de primer orden nacionales. Lo único que pasa es que no tiene ese músculo financiero que podría tener otro festival más institucional. No hay que olvidar que es un festival independiente, en el sentido de que es privado, es decir, es una iniciativa privada con apoyo público. El levantarlo es, como ya habíamos hecho en otras ocasiones, ya tenemos una experiencia, todo el equipo tiene una experiencia antes con el Festival de Cine Asiático, con el Cine Ambigú y otros proyectos que hemos llevado. Entonces, en realidad, no solamente se excusa con el nacimiento de un festival porque había unos nubarrones económicos no muy favorables, sino también porque había una lectura de qué estaba pasando en la ciudad de Barcelona, una ciudad muy cinéfila, una ciudad cubierta, muy bien cubierta con festivales de todo tipo, pero realmente está bien cubierta a nivel de cines y de estrenos, versión original, y estamos hablando de cine de autor o independiente, bien cubierta con festivales, pero en el fondo lo que no encontrábamos o lo que no estaba cubierto era un festival genérico, un festival sin temática, sin género, sin países, sin ascribirse a nada. Entonces nace la idea de realizar un festival de ciudad, sobre todo un festival de ciudad, donde se pueda ver todo aquel cine internacional de autores más conocidos, de más prestigio, o incluso descubrimientos o nueva autoría, que esté inédita, que no se haya estrenado, que no se haya visto en la ciudad de Barcelona. Y ahí hemos empezado a trabajar, y evidentemente también, como he comentado antes, con un panorama de crisis. Pero el panorama de crisis, lo único que había que hacer es dónde priorizas en el festival, qué quieres. Entonces nosotros priorizamos sobre todo en programación y espacios, y cuidar la imagen y cómo comunicar. A partir de aquí, invitados, fiestas, alfombras rojas quedan a la espera de una mejora de la economía. Bien, una de las funciones importantes de un festival, sea cual sea, en la ciudad que sea, mediana, grande, y cómo esté cubierta esa cartelera imaginaria comercial, es intentar difundir todo aquel cine que tiene una dificultad para ser exhibido en esa ciudad, o que nos cuesta, o porque no la coge la cartelera normal, no está en los cines comerciales, no lo cubre entidades o cines especializados o centros culturales. Entonces una de las funciones del festival es esa, es intentar ofrecer, descubrir y dar a conocer, o dar una oportunidad para el público en general que está interesado en ver aquel cine que difícilmente llega. Esa es la función del Festival de Cine de Autor, una de sus principales funciones. En una ciudad como Barcelona, como hemos comentado, que está más o menos bien cubierta, tiene sus cines en versión original, se estrenan bastantes películas a lo largo del año, hay muchas iniciativas privadas, público-privadas para programar. Esa función cada vez es más difícil porque hay que buscar ir un poquito más allá, que no hayan cubierto tus compañeros en este camino de la difusión cinematográfica. Pero el DA tenía muy claro hace mucho tiempo que la función era difundir ese cine que no nos llegaba, evidentemente, y después también hacerlo más allá de los 10 días del festival. Yo creo que hoy en día un festival tiene una responsabilidad después de hacer un trabajo de búsqueda, de investigación, de dar a conocer unos directores, aunque ya vengan de otros festivales. Nadie nunca es el primero. El DA no es el primer festival que proyecta una película de Jon de Sosa, ya viene de otro festival, por decir uno, ahora no sin destacar a nadie. Eso es una cadena, pero bueno, lo importante es quién es la cadena en esa ciudad, quién es el primero que proyecta en esa ciudad. Pero lo que comentaba era la función de dejar una constancia más allá de los 10 días, y por ejemplo el Festival de Cine de Autor tiene dos vertientes, que sería el catálogo de cine de autor, que es darle oportunidad a películas con un cierto recorrido internacional de éxito de público y de crítica y éxito de premios en festivales, pues intentarlas moverlas más allá de la ciudad de Barcelona, y sobre todo en ciudades donde no tienen una presencia de un festival, no tienen un festival, o no tienen un centro o un cine donde programen ese tipo de cine.
Y después la otra pata que hemos ido avanzando en estos últimos 3 años es la distribución. Hemos distribuido películas como La Plaga, como Historia de la Meva Amor, últimamente Jauja, y ahora vamos a distribuir 3 nuevas películas que 3 de ellas estarán en el festival. Es decir, que ya potenciamos ya que estén presentes en el festival y a partir de aquí ya iniciamos el recorrido en salas y sobre todo en el circuito cultural que le llamamos, que serían cineclubs, centros culturales, otros espacios donde tiene cabida ese cine que muchas veces no cabe. Por contra, hay que decir que un festival siempre es una ventana más, es un espacio más de proyección que complementa la programación de un cines. En los cines hay que reconocer que no cabe todo. Por mucho que nos guste una serie de películas, no caben todas. Entonces, tiene que haber esas otras ventanas que nos permitan ver ese cine que a veces no cabe. Y a veces son cromos, muchas veces son cromos. Podrías cambiar un cromo por otro. Algunos llegan a estrenarse en una sala como el Verdi o el Renoir, pero perfectamente podías cambiarla por un cromo que no ha conseguido distribución y que está presente en el festival. A veces son las cosas, avatares y las líneas o el proceso de la propia distribución o de la exhibición. A ver, es la primera vez, el año pasado ya inauguramos una serie de coloquios, una serie de actividades paralelas y talleres, y este año realmente hemos hecho un salto considerable organizando unas jornadas que son de 2 días, dirigidas a los profesionales, sobre estrategias de marketing y de comunicación de un tipo de cine, en este caso independiente o de autor. ¿Por qué organizamos esas jornadas? Primero porque un festival también tiene que tener una influencia dentro del sector, dentro de la industria, y lo que notábamos es el año pasado, el análisis de lo que era el ciclo de un impulso colectivo, que es ese nuevo cine, el llamado nuevo cine español, el nuevo cine galego, el nuevo cine catalán, donde muchas veces autoproducido, y son producciones con unos estándares de producción más bajos a lo que serían los normales, con mucho menos dinero y muchas veces con una independencia bastante elevada a todos los niveles. Pues lo que veíamos es que podíamos incidir un poco en esos nuevos directores que se autoproducen, esas nuevas directoras que se autoproducen la película y esos nuevos productores que están apareciendo, que en realidad son los que han marcado ahora el panorama del nuevo cine español y que muchas veces han triunfado en festivales internacionales. Hemos tenido el caso de El Complejo del Dinero en la Berlinale, Krums en Rotterdam, Jon de Sosa con Sueñan los androides también en Berlín. Pero el año pasado teníamos otros ejemplos. Son una serie de películas de unas características. La básica es, a partir en el momento que han desaparecido bastantes ayudas y que sobre todo las ayudas cinematográficas, sean de cualquiera de los organismos, han bajado, han minvado, muchos directores han tirado adelante el proyecto. Muchos directores y directores han tirado adelante el proyecto de una forma más independiente. Pues a veces esas producciones llegan a buen término, acaban muy bien, tienen un resultado potente, pero faltan herramientas para la promoción, para qué hacer después de esa película que está producida. Muchas veces es por desconocimiento, otras veces porque no se ha planificado y otras veces por falta de haber reservado, aunque sea poco, una bolsa de dinero. Entonces todas estas jornadas están montadas precisamente para plantear qué tenemos que hacer cuando justo se ha acabado una película, qué festivales ir, cómo haces una selección, por qué es importante decidir si vas primero a Rotterdam. Si vas a Rotterdam no puedes ir a Berlín, porque si concursas en Rotterdam ya no puedes ir a Berlín. Si la estrenas en tu pueblo, en España o en Barcelona, porque te han invitado a hacer una presentación muy especial en no sé qué centro, a lo mejor te imposibilita ir a un festival donde concursa un premio. Eso una. Después, cómo lanzarse, cómo llegar al público, cómo hacer una pequeña campaña de marketing, de comunicación, de prensa, para ver qué haces. Entonces, todas estas jornadas están montadas para formar, para informar y para analizar todo este proceso, sobre todo con el nuevo cine, con un tipo de producción nueva. Por dar un ejemplo, Isabel Cochet y todo el equipo de producción de Isabel Cochet no le hace falta estas jornadas para tener una información, pero sí que a lo mejor estas jornadas están la gente que produce a Isabel Cochet
darán información de cómo lo hacen. A partir de aquí hemos intentado combinar unos agentes importantes, los más establecidos, con otros agentes que dan la otra opinión, con esa nueva manera de interrelacionarse con la industria y con el público. Direcciones es una sección de las primeras que se crearon, y está muy claro, es una sección donde van los directores y directoras, se seleccionan los directores y directoras con largo recorrido, más o menos conocidas, con una larga experiencia y con una trayectoria más o menos extensa, más de 3 películas en su haber, pero sobre todo son los que más o menos conocemos y podemos citar, desde una Claire Denis a un Guy Maddin. Talents es, como su nombre indica, es dar oportunidad a los jóvenes creadores, a los jóvenes autores, en su haber no más de 3 películas, y en este año con la novedad de que ya hay 3 premios. Pueden concursar al premio de la crítica, el premio de la crítica al premio Talents de la crítica, al premio Talents a la mejor película, que han dotado con 6.000 euros, y después el premio del público. Pero sobre todo damos oportunidad a toda esa generación nueva. Después hay una sección que podríamos definirla como un panorama del festival, que se llama Transicions, que aquí es donde entran todo aquello que bascula entre las 2 secciones que hemos creado, y también por una sencilla razón, todas no pueden concursar porque no cumplen con los requisitos a lo mejor para el concursar en Talents, y después tampoco aún no tienen tanta carrera en su haber como para formar parte de direccions. Y Futuros Imposibles yo le llamo una pastilla ciclo, que normalmente el festival siempre tiene ciclos que son temáticos a partir de los temas, de las inquietudes, de las cosas que van apareciendo a partir de las películas que vemos. Cada año van apareciendo algo. Si vemos alrededor, el comité y yo personalmente vemos alrededor de 400 películas, a veces hay unos temas que están conectados en varias películas que no son del mismo país, y este año había una coincidencia que era una preocupación para futuros muy posibles e imposibles, muy cercanos. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de grandes películas aparatosas, sino de una ciencia ficción de baja intensidad, más con unas miradas casi esperpénticas, bizarras, llenas de humor, sobre esos futuros que están ahí y muchas veces están a la vuelta de la esquina. El Campus Da, bueno, es una de las novedades de este año, del festival, de la edición del 2015, y realmente estamos muy contentos porque es una de las iniciativas pioneras en este país de organizar un campus de formación de los jóvenes críticos, de la crítica joven. Son gente que más o menos ya tiene una pequeña formación o incluso han publicado algo, pero quieren profundizar y sobre todo quieren tener como una práctica en un festival. Son casi 9 días, donde va a haber una tutoría de alguien especializado de la Asociación Catalana de Crítics y Escriptors Cinematográfics. Entonces, con esa tutoría, cada mañana va a haber un consejo de redacción, se van a repartir las películas, las críticas, las crónicas y los comentarios, y al día siguiente se van a publicar en el diario del festival, que están en la propia web. Pero es una iniciativa pionera en este país, en otros festivales se ha organizado, y da la oportunidad sobre todo de tener una práctica teórica formación en un festival durante los 10 días del festival. Sorprendentemente, Bertrand Bonello es un director muy conocido, no tiene una carrera muy extensa, estamos hablando de 6 largometrajes y unos 5 cortometrajes, mediometrajes, pero es un director conocido, desconocido. No se ha estrenado solamente en España, se ha estrenado una película que se llama La Casa de la Tolerancia, la Polonit, que estuvo presente hace 3 años o 2 años en el festival, y todo el resto quedaba inédito. Es conocido en todos los festivales, había hecho alguna retrospectiva, pero en la ciudad de Barcelona no se había hecho una retrospectiva. A raíz de que inaugurábamos el festival con su última película, Saint Laurent, y nos había confirmado que le gustaría y que le parecía muy bien venir a Barcelona a presentar la película, dijimos que era una buena oportunidad para dar una oportunidad para ver toda su obra en un momento como en
en un evento como el Festival de Cine de Autor. Y eso es lo principal, pero sorprendentemente es un director de los importantes a nivel internacional y uno de los directores franceses también más innovadores, pero que, bueno, que quedaba como fuera del circuito comercial o de distribución. Yves Saint Laurent, je t'aime, Jacques. Ne laisse pas nous détruire. Des fois, je ferme les yeux. Puis je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres. J'arrête! J'aimerais arrêter. Je n'y arrive pas. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. Sinceramente, pues una oportunidad más, de una pantalla más para poder disfrutar de aquel cine que muchas veces no nos llega. Yo nací en un pueblo y en mi pueblo todo lo que estamos hablando y lo que muchas veces se habla en la crítica, en los periodistas, en las crónicas de los festivales o del sector, no van a llegar. Entonces, si tú realmente tienes unas inquietudes cinematográficas y no puedes desplazarte a Barcelona en el Aldá o a Sevilla, al Festival de Sevilla, pues cualquier iniciativa de VOD legal, por supuesto, para poder disfrutar de aquel cine que difícilmente llega a tu ciudad, pues bienvenida sea. Es decir, que es una oportunidad, es una pantalla más y así tiene que ser. Aparte de una carrera por la playa, creo. Pues variedad ahora mismo, al título, lo que sería el nombre.